Listo. Pues bienvenida, Julen. Perfecto, muchas gracias. Pues bienvenidas todas. Y sí, justo como ya estaba anunciando nuestra querida Pau y Luz, vamos a dedicar un poquito más de tiempo tanto a la escritura como a revisar sus textos y acompañarnos. Y yo solamente pues quería abrir la sesión compartiéndoles un poquito de un texto de una artista plástica y gestora cultural boliviana que a mí me gusta mucho, que se llama Elvira Espejo. Y Elvira Espejo, bueno, es una artista boliviana, les decía, es una artista textil que me parece que su origen, no recuerdo si su origen es Aymara, me parece que sí, y entonces pues empezó a trabajar mucho como en esta epistemología que le permitiera mostrar de una manera, de una mejor manera el arte que producían las artistas textiles, porque ella empieza a explicar, ¿no? Que en su comunidad, eh, cómo se ve el arte desde la sociedad occidental en la que se exhiben cosas, ¿no? Objetos, así, y cómo en realidad a ella le gusta pensar que existe una crianza mutua de las artes. Entonces, de hecho, justo el textito que les quiero compartir se llama así, la crianza mutua de las artes, que es un concepto que a mí me parece que es muy hermoso y que además nos ayuda muchísimo a pensar desde los feminismos cómo hablar del arte. Entonces, a verles, igual es, este textito se los voy a subir. Ah, no puedo compartir pantalla. Ahí sí me ayudan a habilitar. Se los voy a subir también ahí a nuestra carpeta de contenidos. Y bueno, aquí Listo. vamos a ver. Perfecto, muchas gracias. Una partecita. Entonces, bueno, ahí para que lo puedan ir revisando conmigo. Ahí está. De hecho, ella es directora del Museo de Etnografía en Bolivia y ha hecho pues unas curadurías muy interesantes. Eh, Porque ella dice, por ejemplo, cuando iban las tejedoras, ¿no? Cuando nosotras vamos a ver tejidos muy antiguos, pues eso, nos enseñan, los ponen luego, los tejidos a veces los enmarcan y entonces solamente puedes ver la parte de enfrente, cuando en realidad lo que para nosotras es importante como tejedoras es ver cómo se hizo esa confección. Entonces tendríamos que ver la parte de atrás para poder entender mejor los patrones, ¿no? Entonces ella ha hecho muchas cosas importantes como curadora, como gestora, y como pensadora también. Entonces, bueno, empieza, ¿no? Ahí vamos a ver un par de paginitas, el texto completo se los subo ahí al grupo. La razón separada de la sensibilidad. Voy a abordar el tema que he preparado para que podamos viajar juntas. Yo lo llamé Yanak Uiguaña, o crianza mutua de las artes. Viene de una reflexión de trabajo con comunidades textileras del departamento de Oruro, en los Andes bolivianos. Yo me he preparado como artista en la comunidad y luego en las universidades ha sido muy complejo, porque nos meten estos conceptos de constante separación, razón, sensibilidad, arte, ciencia, sujeto y objeto, sociedad y naturaleza. Como amerindios, hacemos toda una absorción de la teoría del arte que viajó a lo largo del tiempo de Grecia a Latinoamérica, pasando por lo europeo y norteamericano, y que generó una estructura de conocimiento piramidal. La pregunta bien grande en las comunidades cuando comenzamos a trabajar fuerte fue, ¿cómo entendemos las artes nosotros? Pues mucha gente decía, desde su noción, que el arte existe en todos lados. Mis docentes en la academia decían que nosotros no tenemos arte, que producimos artesanías y objetos arqueológicos. Y eso me molestó mucho porque en realidad en las comunidades decían, toda comunidad tiene su forma de expresión artística. Así que no es que no tenemos arte, tenemos. El problema es que no es en los términos, en los mismos términos. Eso me hizo pensar y repensar y me hizo indagar. Y lo que me ha impresionado es que para nosotros la razón y la sensibilidad no se separan. Están muy conectadas y existen términos para eso. Uiguaña en aymara y uiguay en quechua, que significan crianza mutua. La crianza mutua genera una conectividad bien grande, por ejemplo, con las materias primas. Sin las materias primas, el arte no existe. Para las tejedoras, los tejedores, las ceramistas y los escultores es bien importante la materia prima. La huiguaña no es, como dicen los arqueólogos y los historiadores, la domesticación, el dominio del hombre sobre la tierra y la naturaleza. Ese es un dominio machista que no tenemos en las comunidades. El término que tenemos es esta crianza mutua de los cuidados máximos. Y la huiguaña se despliega en otros términos como huiguaña
Uigua, uiguaña, o crianza mutua de los animales, por ejemplo. Los camélidos, llama, alpaca, vicuña y sus fibras. Las ovejas entran luego con la colonia. Los animales nos dan la lana o el charque y por eso tenemos que tener los máximos cuidados. No es domesticar, no es el dominio del ser humano, es yo te cuido como un ser vivo más de este territorio y tú me vas a cuidar a mí también porque yo voy a vestir tu lana. Yo voy a dar la mejor parte de mí y respeto me vas a dar a mí. Yo te doy y tú me das, por eso son cuidados mutuos. Ali uiguaña o crianza mutua de las plantas, por ejemplo. La idea del algodón, que es una crianza mutua muy importante. Hoy en día solo conocemos el algodón de color blanco, muy fuerte, producto de la monocultura blanqueada, pero en el pasado los algodones eran de varios colores en flor, rojo, azul, verde, que luego fueron genéticamente manipulados. Las flores coloridas se encontraron en los sitios arqueológicos del norte de la costa de Perú, lo que nos da a entender los cuidados máximos que se tenían con la tierra, en el manejo del agua, en la selección de las semillas, en los tiempos para cosechar, en los almacenamientos, todas cadenas operatorias que son parte de esta crianza mutua. Se dice que la cochinilla viajó de América a Europa porque en Europa no tenían rojo. Acá la epistemología, la filosofía, la ciencia y la tecnología ya estaban muy desarrolladas. El problema es que no hubo una comunicación adecuada en nuestras filosofías y epistemologías, el aprendizaje milenario en textiles, cerámica, arte plumario, cestería, todas estas especialidades que pasaban de una generación a otra fueron sometidas al olvido. Hubo una ruptura de pensamientos cuando llegó la educación formal que domina hasta hoy. Yanak Uiguaña o crianza mutua de los bienes puede ser de las artes y también de los objetos, que son objetos. Se suele decir, mi prima Aguayo me ha cuidado, mi señora Aguayo me ha cuidado, mi señora Manta me ha protegido del viento, del sol, del frío. No es tener por tener, sino cuidar a un ser viviente que necesita de ciertas cosas, como la alimentación y que tiene que prolongar la vida. Y el objeto que en la terminología aymara y quechua se dice sujeto sufre y necesita cuidados, que no le dé mucho el sol, por ejemplo, y si le da, tengo que hacer refuerzos. Cuando se habla de una prenda, se piensa en sus acabados que la protegen, porque la miramos como algo vivo. Es muy bonito porque tienes que hacer sus acabados específicos. Si yo tengo una cerámica, puedo decir, gracias a ti, yo tengo donde poner la comida. Tengo la posibilidad de comer bien, de tomar bien. Lo mismo pasa con los textiles y con muchas otras cosas. Y esas crianzas mutuas pueden desplegarse en diferentes dimensiones, un paisaje, un territorio, utensilios, accesorios. No decimos que esa cosa es mía, como un objeto muerto, sino que es un sujeto que nos cuida y al que cuidamos. Voy a adelantar un poquitito algunas otras cosas que se dicen en Aymara. Amuitanacak, uiguaña o crianza mutua de los pensamientos y las sensibilidades en constante reflexión, quiere decir que al pensar no estás generando una razón dominante que juzga para poder aplicar. Más bien es como que al aplicar este pensamiento y este sentimiento en el hacer, el sentipensante hace una reflexión que puede ser superada en el futuro. Entonces tienes siempre la posibilidad de mejorar. Por eso decimos, por ejemplo, pensar con la yema de los dedos, como cuando hacemos una preselección de las fibras. Lo mismo pasa en la cerámica, con las arcillas. Es una educación que va por la yema de los dedos, donde los dedos son más aptos que los ojos o que la cabeza. La sensibilidad de la yema de los dedos capta la textura de la fibra y se almacena en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Bueno, un poquito. Dice, hay que abrir los ojos de tus dedos y hacer tu propia experiencia de viaje por la sensibilidad. Entonces, quería terminar con eso, ¿no? Pensar con la yema de los dedos, que creo que es el trabajo que hacen muchas artistas, artistas plásticas, ¿no? Bueno, probablemente también artistas visuales, ¿no? O quizás en otras partes del cuerpo, pero me gusta mucho esta idea que presenta Elvira Espejo de pensar también en la crianza mutua de las artes, mm, porque sí, creo que, ¿no? Toda la construcción epistemológica occidental está basada en objetos y sin pensar mucho de dónde vienen esos objetos, qué significan, cómo se han cuidado, cómo llegaron hasta nosotras, qué va a suceder después con ellos, ¿no? Entonces me gusta mucho como empezar a poner esta idea de que las artes también se cuidan y se crían, y también porque a veces cuando los ponemos en los museos, como que el museo se desentiende, ¿no? Ya, pone ahí, ¿no? Está un objeto
y luego no importa o no se preocupan tanto si alguien lo ve o cómo lo va a ver o si va a haber una mediación o no. Entonces también ahí la idea de que tenemos que cuidar más, cuidar tanto, ¿no? La materia prima, como a las artistas, como a nosotras mismas, como la relación con el público, me parece que es súper importante y me gusta mucho pensar en esta crianza mutua de las artes, ¿no? Cómo nos aprendemos, o cómo estamos, yo sí creo que desde los feminismos, pues justo esa es una pregunta bien importante, ¿no? Cómo cuidarnos más en estos procesos. Entonces, bueno, quería empezar con esta reflexión que para mí es así como también bastante inspiradora, ¿no? Para pues darnos paso a hacer un proceso de escritura. Entonces el martes pasado estuvimos trabajando en los dos aspectos iniciales, ¿no? El primero era pues ver tal cual el objeto que puede ser un video, que puede ser un performance, que puede, no, el registro, ¿no? El registro del performance, que puede ser un video o que puede ser, sí, una materialidad. Yo decía, pues justo les decía, ¿no? Para mí es bien importante la materialidad, pensar la materialidad, de dónde viene, cómo se produjo, eh, por qué procesos ha pasado cuando existe una materialidad. Y si no existe una materialidad, eh, cómo está conformada la pieza, ¿no? O sea, pero sí creo que siempre hay que ver mucho la pieza y, por ejemplo, también, ¿no? Como en la cuestión textil, eh, incluso en la pintura, pero es mucho más evidente en lo textil. Bueno, como también estamos haciendo un ejercicio de ralentizarnos, ¿no? Porque nuestra sociedad vive en una aceleración constante, cada vez, ¿no? Tenemos que estar eh, produciendo cosas más rápido y durante la pandemia vivimos mucho un fenómeno que le llaman presentismo. Presentismo quiere decir que estamos aquí todo el tiempo conectadas y además haciendo miles de cosas a la vez, ¿no? O sea, tenemos que estar, como que nos sentimos obligadas a que si te envían un WhatsApp tienes que contestar de inmediato porque si no parece que eres descortés, ¿no? O conectada todo el tiempo, ¿no? Un poco la pandemia nos empujó a eso, a estar presentes todo el tiempo, a todas horas, activas. Entonces, justo desde el arte, pues, ¿no? Porque siempre hay su contraparte, así como estaba toda esta presión por estar presentes, se hicieron muchos grupos de lectura, muchos grupos de tejido, la pintura volvió a florecer porque la pintura también ralentiza, ¿no? Hace más lento el tiempo. Entonces estamos haciendo ejercicios para hacer cosas más lentas. Entonces por eso también pienso que la materialidad es súper importante, porque a veces esa materialidad o la forma en que se confeccionan las piezas significan en ese sentido, ¿no? Voy a hacer algo que sea súper lento. Hay una artista colombiana que me gusta un montón, que se llama María Teresa Incapié. Bueno, se llamaba, falleció ya, María Teresa Incapié, y sus performances consistían en hacer cosas lo más lentamente posible, ¿no? Entonces, una vez se llevó una cajita con todas sus pertenencias, que no eran tantas, entonces ahí unos guacales, y lo que hizo fue irlas poniendo en la galería, pero de la manera más lenta posible, ¿no? Entonces fue ahí extendiendo su vida en la galería, objeto tras objeto. Y pues les pareció al público y a los curadores les pareció fascinante y esa fue la primera vez que ganó un premio nacional en un salón que había sido súper tradicional. Entonces, bueno, esa potencia, ¿no? Que puede tener la lentitud en una vida, ¿no? En un medio en el que estamos en aceleración constante. Entonces, bueno, hicimos, número uno, ese ejercicio de observar con mucho cuidado las obras de las cuales vamos a hablar. Y luego el ejercicio número dos era más bien investigar ahora sí, ¿no? Los contextos, qué estaba sucediendo históricamente, políticamente, qué se está activando, qué, ¿no? Este, qué hay, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se informa eh, el medio o cuál es la reacción, ¿no? Porque muchas veces también, ¿no? La reacción al medio o cómo se adapta el arte al medio. Entonces, bueno, eso. La verdad no me acuerdo si les platiqué, pero una alumna está haciendo un estudio sobre lírica lesbiana y entonces justo estamos analizando cómo
el deseo lésbico ha existido siempre, pero cómo se enunciaba antes en las canciones cuando no estaba reconocido el deseo lésbico. Entonces, hay una forma de enunciación de una neutralidad, ¿no? Eh, es decir, no decir el género, sino ponerse en lo neutro, y esa era la forma de expresión. Hasta apenas en los años 2000 hay muchas más obras que son así abiertamente lésbicas, ¿no? Pero eso tiene que ver con un contexto de luchas por el reconocimiento de las diversidades. Entonces, por eso es importante mirar al medio, ¿no? ¿Qué es lo que hace posible que se den formas de enunciación desde ciertos lugares, desde ciertas comunidades, desde ciertas prácticas, a través de ciertas disciplinas, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la número 2, el ejercicio número 2 que hicimos la semana pasada, y ahora sí vamos a pasar al ejercicio 3. Entonces, son las 10:23. Vamos a dar a ver, vamos a dar minutos. Bueno, les cuento un poco cómo va a estar la sesión también. Ahorita vamos a dar un tiempito para que ustedes terminen de escribir o empiecen o avancen. A lo mejor no sé si este tiempito les va a dar o va a ser suficiente para que terminen un escrito. No tiene que ser un escrito tan largo, ¿no? A veces un escrito de así pequeño, ¿no? Ya puede tener una visión interesante e iluminadora. Entonces no se preocupen porque tenga que ser un texto muy largo. Piensen que eh, a lo mejor una cuartilla, media o una cuartilla, dependiendo, ¿no? Lo que logren estructurar suficiente. Y vamos a dar este tiempito de escritura para eso, para terminar el texto que están trabajando del repositorio, pero también vamos a hacer después otro pequeño ejercicio para que ustedes reflexionen y escriban también, para que también pongan en palabras alguno de sus procesos creativos. Esa va a ser la otra parte de la clase, y luego, bueno, del taller, y luego vamos a tener un tiempo también para compartir uno u otro escrito, ¿no? Entonces, bueno, más o menos de eso se va a tratar. Yo en el intermedio, como siempre, pues les voy compartiendo cosas. El ejercicio de la autorreflexión va a ir acompañado por algo en específico. Pero eso, bueno, ya se los presento entonces en un momentito. Ahorita son las 10:24. Yo creo que, bueno, 10:25 ya. Pues miren, yo creo que podemos reconectarnos a las 11 y es así tienen, ¿no? Como estos 35 minutos, pero bueno, ¿no? Que 5 si quieren ir al baño, lo que sea. O sea, juntamos un descanso con la escritura, que no se les vaya todo en descanso. Y a las 11 nos reencontramos, ¿vale? Súper. Vale. Adelante entonces. Bueno, igual si hay alguna pregunta o lo que sea, yo aquí voy a estar. Sí, una duda, Junuen, ¿es sobre la pieza que elegimos? Sí, ahorita es sobre la pieza que eligieron y que Ujú. estuvieron trabajando la semana pasada, digo el martes. Perfecto, vale. Súper. Gracias. Sí, gracias. Ah, sí, Quetzalín, la misma pieza, sí, la misma pieza que en el ejercicio pasado. Ya está. Se acaba Muchas de, gracias. se acaba de incorporar Dulce, entonces solo para recapitular, volvamos a las 11 y vamos a seguir trabajando con la pieza Sí, perfecto. pasada. Una duda, ¿las subimos al drive de trabajo? Sí, sí, por Listo. favor. Ahorita Vale. les habilitamos una carpeta, ¿va? ¿O cómo? Creo que vi que habías hecho 2 carpetas ya en la tuya. Sí, entonces en esas, ¿no? Vale, vale. Sí, ya están hechas las carpetas, entonces lo que hagamos ahorita de la pieza del repositorio ya la incluimos en la carpeta de la pieza del artista que escogimos. Exacto. Gracias. Gracias a ti.
¿Cómo les fue? Escríbanme si quieren por el chat. Sí, todo bien. Ahí. ¿Sí lograron, Ana? Ana, que estás por ahí. ¿Cómo te Sí, va? bueno, ¿Cómo te fue? bien, es cortito. Ajá, Es perfecto. cortito mi texto, pero pues bien. Perfecto. Sí, no tienen que ser textos larguísimos, ¿no? Eh, con unas pequeñas reflexiones está bien. Y ya, bueno, también recuerden si pueden de una vez subir los textitos o Ok, si eso no después, hice. ajá, ahí los pueden subir ahí al Drive y si no, igual si les quieren dar otra pasadita. Bueno, yo creo que estaría bien que los subieran de una vez, ¿no? Porque luego, ya si después le quieren dar otra pasadita y, ¿no? Y volverlo a subir, pues ya. Vale. Pero sí, ahorita está bien porque si no, luego se nos va y un poco justo la idea de hacerlo aquí y hacerlo en la sesión es que estamos todas luego muy saturadas de trabajo y se nos va el tiempo en sobrevivir, en los otros Cierto. pendientes, en la supervivencia. Súper. Dice Dulce que no ha logrado acabar todavía, pero eh, ahí va poco a poco. Bueno, a ver, les cuento un poco también, ¿no? Lo otro que queríamos trabajar en la sesión, que era también pensar, ¿no? Dedicarnos un tiempo para nosotras mismas, porque lo mismo, ¿no? Muchas veces estamos resolviendo pendientes eh, o estamos haciendo otras cosas o tenemos que resolvernos la vida y la escritura pues requiere de un tiempo y un espacio. Que sí, yo creo que sí es bastante, pues una concentración sobre todo, no tiempo y espacio, pero sí concentración. Em, y entonces a veces estamos en nuestros procesos creativos y no nos damos el tiempo de documentarnos a nosotras mismas. Entonces también habíamos pensado en darnos un tiempito. Y Jess dice que lo va por ahí empezando. Sí, bueno, eso, ¿no? También de pronto los tiempos se nos van encima, pero bueno, eh, queremos hacer otro ejercicio y luego igual nos damos tiempo para otra cosa, ¿no? Pero otro ejercicio que también me parece que puede ser muy interesante y bueno, les voy a compartir pantalla. No sé si tuvieron oportunidad de darse la vuelta por la exposición de Mariana Castillo de Val en el MUAC. Eh, a mí me pareció interesante. A mí me gusta el trabajo de Mariana Castillo. Quienes no hayan podido ir, no pasa nada. Lo que les quiero compartir es el libro, que de hecho el libro no se ve en la exposición y yo bueno, yo fui un par de veces y fui con alumnos y fueron otros alumnos y me comentaban que les había gustado, eh, les había gustado la exposición, pero que luego el libro les había abierto otras puertas y otras reflexiones también bastante interesantes. Y a mí me gustó mucho el libro y hablando de procesos de autorreflexión y hablando de procesos eh, sí, de escritura. Bueno, a ver, el libro a ver, quizás un poco aquí viene la obra de Mariana. Mariana Castillo de Val tiene un rato trabajando con revisar códices, con pensar en la iconografía del códice, pero al mismo tiempo subvertirla un poco, o sea, le sirve de motivo y de inspiración y a partir de esas formas ella crea otras, ¿no? Entonces lo ha hecho en dibujo, ha hecho sus propios códices, ha hecho videos sobre códices, ha hecho lo que está haciendo mucho ahorita es como procesos gráficos, ¿no? Donde retoma iconografía de los códices, pero los lleva a otro lugar. Y luego, bueno, estas cosas, ¿no? Como entre dibujo y procesos escultóricos, intervención de libros, eso solo un poco para, ¿no? El horizonte de lo que hace Mariana Castillo. Pero lo que me gustó mucho del libro, bueno, claro, le escribe su texto Catalina Lozano, que fue la curadora en el MUAC y
que ha sido curadora de Mariana Castillo, también en la Bienal de Venecia ahora estuvo Mariana Castillo, otra vez Catalina, ¿no? Ahí fue su curadora, pero a mí algo que me gustó de este libro es el cómo relata Mariana misma el proceso creativo de su trabajo. Y me gusta la manera en la que articuló el texto. Entonces, bueno, se llama Bouilladé en vez de déjà vu, más allá de los libros. Y les comparto una lectura así rapidita. Eh, sin mayor introducción porque creo, bueno, no, sí, dice, querida Ana, o sea, es una carta dedicada a Ana, en memoria de Ana Díaz Álvarez, célebre historiadora del arte que falleció en 2021 en la Ciudad de México. Fue profesora asociada del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, donde impartió clases de historia del arte indígena y estudios mesoamericanos. Es autora de los libros El cuerpo del tiempo, Cosmología y tradiciones iconográficas del Centro de México, y El maíz se sienta para platicar, códices y formas de conocimiento náhuatl más allá del mundo de los libros. Y editora de Cielos e Inframundos, una revisión de las cosmologías mesoamericanas. Entonces, bueno, es una carta a Ana. Y entonces, bueno, ya, más bien se las leo hoy, ¿no? Y luego reflexionamos un poquito sobre esto. En las primeras páginas de mi cuaderno ideal rojo, tengo engrapado tu códice en miniatura. La última vez que nos vimos fue en el Instituto de Investigaciones Históricas, cuando me invitaste a participar en el taller sobre el Códice Borgia. Nos compartiste tu experiencia en la Biblioteca Vaticana, donde estudiaste la manera en cómo están unidas las distintas piezas de piel que conforman el objeto. Ha habido innumerables estudios sobre la iconografía, el significado y la historia de este códice, pero creo que a nadie se le había ocurrido analizar cómo estaba construido. Nos convocaste con tijeras, papel y pegamento. Recortamos y pegamos las distintas partes en una versión fotocopiada en miniatura. Esta versión del Códice Borgia carecía de las figuras y dibujos que lo caracterizan. Se concentraba específicamente en la estructura de su soporte material. Tu interés en la manufactura del códice tenía que ver con su uso, en cómo las distintas partes de la piel de venado fueron unidas, en si había rastros de alteraciones o añadidos al objeto original. De acuerdo con tus observaciones, el formato del códice es bastante grande. Hay otros códices que tienen un tamaño más portátil, que caben en las manos, y algunas veces tienen rastros de sangre, lo que puede significar que fueron usados durante un ritual. Recuerdo que mencionaste que, cuando fuiste a la Biblioteca Vaticana, solo te dejaron entrar con un lápiz y una pequeña libreta para estudiar el códice. La versión en miniatura que hicimos contigo era resultado de esas anotaciones. Al final de la sesión acordamos que íbamos a replicar la materialidad del códice, que trabajaríamos con un peletero para ver la preparación de la piel, las uniones, los dobleces. Ese encuentro nunca sucedió. Espero que con esta conversación imaginaria logre completar lo que no alcancé a decirte. Releyendo tu libro, El maíz se sienta para platicar, códices y formas de conocimiento náhuatl, más allá del mundo de los libros, encontré un par de rastros de mi lectura. El primero es un separador de libros. Desde hace varios años imprimo una postal para regalar al inicio del año nuevo. De un lado tiene impreso 2018 con una tipografía que diseñé a partir de un mural de la serpiente emplumada, y en el otro lado hay una cita de Antropología de Coyote de Roy Wagner. Coyote. Déjame aclarar esto. Un déjà vu es una experiencia rara, comúnmente asociada con la fatiga, de haber tenido la misma experiencia o percepción que se está teniendo ahora en algún momento del pasado. Una experiencia que uno no podría recordar sin su posible recurrencia, como si la memoria o la casualidad se hubiesen confundido entre sí. Roy, una inhabilidad por parte del pasado para predecir el futuro o al menos su propia futuridad. Entonces, sobre esa base, ¿qué es un bouilladé? Coyote, bueno, sería justo lo contrario, una experiencia normal, siempre asociada con la exaltación por parte de esa experiencia misma que te ha tenido a ti en algún tiempo pasado. Roy, casi, más no del todo. Sería un opuesto indirecto con los papeles del futuro y el pasado, así como los de preceptor y percibido invertidos. Cuando leí The Anthropology of Coyote quedé muy intrigada, entendí muy poco y sentí que traducirlo al español sería la única manera de aprender el texto. Entré en contacto con Roy Wagner en 2010 y le propuse una colaboración entre sus palabras y mis dibujos. Mantuvimos una conversación epistolar que duró varios años.
la cual resultó en la publicación del libro Antropología de Coyote, una conversación en palabras y dibujos. Traducir es uno de mis ejercicios favoritos. En el amplio sentido de la palabra, me dedico a metamorfosear sustancias en distintos soportes y para públicos diversos. Bueno, entonces me parece que es muy divertido lo que ella está haciendo en cuestión de ir introduciendo personajes a través de esta carta donde le va contando a la historiadora qué pasó con lo que aprendió con ella. Y también me parece que es muy, me parece que eso, que el dar crédito, ¿no? Es una forma de citar, pero en lugar de ser como esta cita académica, ¿no? Entrecomillada, lo que ella hace es dialogar de una manera como muy horizontal y también de una manera muy afectiva. Entonces, ya no solo es Ana la gran historiadora del arte, sino que es Ana la amiga, Ana la compañera sin la cual no hubiera sido posible toda esta investigación que después desarrolla Mariana. Entonces me parece que eso, ¿no? Por un lado, cuando hablamos de feminismos es muy importante, ha sido, ¿no? Una de las labores más importantes, hacer genealogías, porque las historias de las mujeres han sido borradas. Entonces necesitamos ir reconstruyendo, ¿no? Ese linaje que hasta ahora pues ha sido difícil de definir. No que no exista, o sea, ha habido muchas mujeres antes que nosotras, gracias a quienes nosotras estamos aquí hoy, ¿no? Intelectual, o sea, mm, sí, nuestras madres intelectuales, si queremos, ¿no? Como construirle ese proceso de madres, o nuestras acompañantas, si queremos hacerlo como en un proceso también de mucha horizontalidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, el construir genealogías, el citar a nuestras compañeras, también, ¿no? Como que tiene muchas repercusiones, digamos. No es solamente citar como para estatus, a diferencia de los hombres, ¿no? Que muchas veces hacen citas por estatus, nosotras hacemos citas como un acto amoroso, ¿no? Porque eso implica construir genealogías, reconocer lo que otras mujeres han hecho y dar, ¿no? Y dejar también como, como rastros para las mujeres que vienen, que también tendrán en quién reconocerse. Entonces, bueno, les digo, a mí me gusta mucho este texto, esta carta que hace Mariana, porque de manera muy horizontal hace un reconocimiento de esta historiadora del arte y de todo su trabajo, pero al mismo tiempo pues va introduciendo ahí estos toques lúdicos, ¿no? En las que va hablando con otros personajes que le han parecido fascinantes. Eh, Habla con el coyote, ¿no? Recupera el libro que hizo después con Roy, o sea, nos va llevando por su universo personal pero así, ¿no? Como de una manera, eso, como carta también, que me parece que es muy lindo el formato carta. Y además es un formato que se nos da muy bien. Es un formato lírico, ¿no? Es un formato íntimo, es un formato, claro, le quitamos, ¿no? Porque a veces cuando decimos, ay, tengo que hacer un texto sobre mi propia obra y entonces, ¿no? Como que sentimos que nos tenemos que volver así las curadoras y usar todas las palabras raras y, ¿no? Hacer millones de citas. Y entonces este texto de Mariana como que muestra que no, o sea, no tenemos que, ¿no? Como cambiar el chip así, ¿no? Y entonces ahora desde el lenguaje súper académico, sino que se pueden hacer conversaciones y textos muy lindos desde este lugar eh, más de un lugar de enunciación muy amable y muy horizontal y les digo como muy afectivo también, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería compartir este textito porque ahora nos vamos a dar tiempo también de hacer un escrito, pero esta vez sobre nuestro proceso personal. Si quieren hacerlo como una carta, o sea, no me gusta, ajá, como que no las quiero, ¿no? Imponer un formato, pero a mí este formato carta que hizo Mariana me parece que es divertido, que es muy invitador, ¿no? Para hacer procesos. Entonces, bueno, están las dos opciones, ¿no? Que lo hagan como una carta a alguien a quien le quieran platicar de su proceso creativo y que de algún modo esté ahí inmerso, o el otro jueguito que hace también, ¿no? Que es de retomar los personajes y hacer el diálogo entre estos dos personajes que forman parte, eh,
de su imaginería creativa. Entonces, bueno, darnos ahora un tiempito, un tiempito para hacer este proceso de escritura. Bueno, díganme si está todo claro, si les gustó el texto de Mariana, bueno, igual eso si quieren ahí no sé si ya conocían el textito este de Mariana, no lo difundieron mucho, o sea, lo publicó el MUAC y no, casi siempre cuando hay sus exposiciones, pues hacen la versión, una versión escrita, y bueno, este fue el de Mariana, ¿no? Dice Alejandra, Claridad, ven a mí. Sí, no sé, díganme cómo ven las instrucciones. Nos damos el tiempito y bueno, ya después de este otro ejercicio, o sea, la idea es que también, ¿no? Les decía, a veces no nos damos tiempo de hacernos un ejercicio de escritura, de reflexión sobre nuestro propio proceso. Entonces, por eso también pensábamos que sería lindo, ¿no? Ya que le estamos dedicando tiempo a la obra de otras compañeras, también darnos un tiempito de reflexionar sobre cómo generamos. Si quieren, piensen en una pieza, porque no, si pensamos en todo nuestro trabajo, pues así, ¿no? En un Justo, proceso. justo eso te quería preguntar, si puede ser sobre una cosa puntual para no, Exacto, una sola. ay, no tengo tapada, claro, para tener un inicio. Exacto, sí, 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 no, si no sería, ¿no? Como muchísimo, sí, si lo abrimos a Ajá. todo el proceso creativo. Más bien, ¿cómo hicieron? Piensen en una pieza y cómo la hicieron o con quién les gustaría dialogar sobre esa pieza, ¿no? Quizás así ideal, ¿no? Sí, una sola pieza, porque es más, ¿no? Mucho más acotado y más sencillo. Y darnos ese tiempito. Pueden hacer un texto si lo quieren más poético, si lo quieren un poquito más, o si lo quieren, ¿no? Como más directo. Eh, les digo, a mí este formatito de carta me parece muy, sí, como que invita un montón a hacer este juego de diálogo, ¿no? Entonces puede ser así, con ejercicio carta, pensar a quién le puedo escribir esa carta, como que fue generador o que fue algo, ¿no? Un detonante para esa pieza, sí, ¿no? Y qué le podríamos decir. Entonces, bueno, si tiene alguien más alguna pregunta ahorita antes de que nos demos el tiempo de trabajo. Y si no, entonces, bueno, son las 11, 11:19. Bueno, pongamos 11:20. Vamos a darnos 20 minutos. Nos veríamos a las 11:40. ¿Vale? Bueno, pues a disfrutar de su reflexión y escritura y 11:40. Bueno, yo sigo aquí conectada, ¿eh? Entonces, igual si tienen alguna pregunta o lo que sea, por aquí estoy al pendiente. Listo, pues adelante. Perfecto. Y bueno, aquí voy a abrir el Drive. Lo subimos como haya quedado y ya después porque la verdad me quedé como a la cuarta parte. Sí, muy, muy, Sí. muy en el comienzo. Sí, algo, pero llevo como media cuartilla. Ah, está bien. Ah, ok, Sí, perfecto. sí, sí, sí.
Yo también me quedó muy cortito y sí me gustaría seguirlo, pero bueno, subí un párrafo. ¿Cómo hacemos? Veo que Paola dice que también le faltaron como 5 minutillos para cerrar. ¿Cómo es, Paola? Damos otro ratito para que avancen más y luego hacemos una sesión de lectura. No es que a lo mejor no alcanzamos a leer todos los textos, pero Sí, yo creo que les parece bien 5 minutos y compartimos. O sea, lo que podemos hacer es quizá que cada quien lea, como habíamos platicado, uno, ya sea el del proceso creativo o el de la compañera, y podemos ir comentando en el chat, ¿no? Como para quizá no ir interrumpiendo y que sí nos dé tiempo en la hora que resta. vale, perfecto. ¿Ah? Sí, si quieren entonces, pues si quieren, ¿no? Son las 11:43 a las 11:50. Va que va. Así en Dale. cerrado, ¿no? Sí, gracias. Y pues lo que me gustaría que hiciéramos ahora es que pudieran compartir un poco. Súper, ya estoy en el... Entré al Drive y ya veo que hay varios trabajos. Entonces está perfecto. Sí, que pudieran compartir un poco de los trabajos que hicieron. Eh, y bueno, como decía Paula, ¿no? Podemos ir comentando también aquí en el chat. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Hay 12 textos ahorita, ¿no? Y bueno, hicieron dos textos. Está lo que hicieron sobre las compañeras artistas y está también sobre sus propios procesos. Entonces, ustedes pueden elegir si quieren presentar con sus compañeras un texto, el texto que hicieron sobre su propio proceso, o si quieren compartirnos el textito que hicieron sobre alguna de las compañeras. Y bueno, a ver, ¿cómo hacemos el... ¿Alguien voluntariamente quiere iniciar? ¿No? Sí, está bien, yo puedo iniciar, Ah, pero perfecto, sí. no sé, con inicio, empezamos por el texto que le hicimos al artista. Sí, Ok. Entonces, pensábamos un poco por el tiempo que fuera solo uno, pero si no están muy extensos, a lo mejor podría ser un... ¿Cómo te salió? ¿Están largos los tuyos? No. no, ese no está largo, está un poquito más larguito el otro. ¿El otro? Ajá. Ajá. Pues Sí. nos medimos un poquito en tiempo y vemos si se pueden fragmentos o los dos, ¿no? No sé Ok, cómo. lo leo entonces. Sí, adelante. Ay, voy, lo estoy abriendo. Un momento. Ok, y la pieza que escogí del repositorio es un cartel digital. Es y lo voy a escribir. En un sólido espacio oscuro resalta la frase: a mis amados animales. Son las primeras letras que inundan la mirada, como los ojos del gato negro escondido en la noche. Es la primera imagen que viene a mi mente y le siguen los compañeros de otras especies con las que convive la felina. Seguido de tan inusual pero entrañable pensamiento, hace presencia en tamaño de letra menor el nombre de su creadora, seguida de su semblanza en la misma tinta, como armonizando y aplicando el monocromático en el que habitan el clásico retrato o la escritura. La nutre y enuncia en mayúsculas el vocablo estudió, cual se pronunciara y escuchara en megáfono, imprimiendo la presencia que merece y que ha de expresarse, porque en un territorio invadido de maleza es imprescindible cultivar y rebelarse como lo hicieron las mujeres del pasado que reclamaron nuestros derechos. Por siempre se nos ha relegado a sembrar bajo la sombra, para ocultarnos, para invisibilizarnos. Así pues, escribamos en mayúsculas o minúsculas, pero sigamos haciendo crecer nuestras francas e infinitas raíces, que en ellas
se lee la historia que se nos ha negado. Eso es todo. Listo. Ese fue el textito, súper, súper, me encanta. Y sí, Quizás ese ahí, fue el... ajá, me gusta mucho el tono, me gusta mucho la potencia. Quizás ahí agregaría el... Yo me quedé un poco, y no sé si fue, si yo no lo entendí o no estaba ahí escrito, al final la pieza que es... Ah, tienes cerrado tu micrófono. Ixchel, tu micrófono está cerrado. Es cierto, perdón. Es un cartel digital en el que es pues negro, creo que la dimensión quedó para imprimirse como de 1,5 metros por otro 1,5 metros y tiene justamente lo que acabo de decir, solamente tiene la, solo tiene la letra. Y ese cartel participó para una convocatoria de una colectiva. Traté de buscar información sobre el artista y buscar como otras imágenes verdes, pero no encontré, creo que soy muy mala para buscar. Entonces, pues me basé en lo que veía realmente de la pieza y lo que pues, alcancé y traté a lo mejor de descifrar. Está muy bien, a mí me parece que está muy lindo. Y aprovechando, ¿no? La duda, la pregunta ahí a lo mejor para Paola, si tienen links ahí para más información. Sí, justo les comentaba la sesión pasada que en el PDF, que es el catálogo del repositorio, están las semblanzas de las compañeras que metieron ahí materiales. Entonces, puede ser semblanza o una autobiografía. Ese ya no lo revisé, revisé el Excel, me fui a los PDF de las imágenes, pero no encontré más. No revisé ese PDF. Ya, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, digamos, si en algún momento, ¿no? O si le pasó a alguna otra que tampoco encontraba info, entonces que tengan presente que ahí está ese otro materialito. Y pues eso, así, me gusta mucho, ¿no? Creo que está ahí como muy, sí es un texto como que te identificaste mucho con el cartel. Y bueno, pues muchas gracias, Michelle. ¿Cómo hacemos entonces, Paola? Uno y uno en fragmentitos. Digo, este fue muy cortito. ¿Quieres Sí, compartir el otro también, Michelle? ¿El otro texto? Ixchel, ¿te gustaría compartirnos tu otro texto? Va. Y además porque fue valiente y, ¿no? Fue la primera. Está apagado tu Tu micrófono. micro está apagado. Sí. Les decía que lo escribí en formato carta, me quedé todavía pues a medias o no sé, tal vez pueda salir mucho más. Ahí va. Amada abuela, eras principalmente tú quien estaba en mi mente. Fuiste el motivo y la necesidad para que Jardín Matriarcal encontrara forma. Le pregunté a tu hija cuál era tu flor favorita y ella respondió la gladiola. Esas que se dan a montones en el pueblo que las vio crecer, lugar en que nacieron y criaste tus 14 hijas e hijos, de los cuales mi madre fue la primogénita, apenas cumplió la mayoría de edad, se fue a formar su propio jardín fuera de ese espacio. Aún era reciente la fecha de tu partida y lo que recordaba de ti era ese pequeño cuarto con altar donde guardabas con o sin portarretratos a todos y todas quienes somos tu sangre, por quienes rezabas 3 veces al día y cada vez te llevaba más tiempo ese ritual porque la familia seguía creciendo. Pero lo que más recuerdo de las pocas visitas que te hice y conservo entrañablemente es la dedicación y amor a tus plantas, tu patio repleto de macetas y macetitas. Ese fue el legado que heredaste a mi madre. Desde niña le he escuchado decir que una casa necesita tener plantas, porque sin ellas se ve sin vida, como si se viera sin alma. Y he de confesar que también amo las plantas. No soy del tipo de persona que platica con ellas como lo hacías.
tampoco de regarlas como lo acostumbra mi madre, pero sí de respetarlas, identificarlas y relacionarlas con ustedes dos. Y me falta un montón. Hasta ahí alcancé a llegar. Está muy lindo el texto, está muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues si quieres seguirle dando a terminar la escritura y bueno, ahí se quedarán también en esas carpetas y también, ¿no? Como para consulta de las demás, entonces. Súper. Pues Gracias. muchísimas gracias, Ixchel. No, de qué. Gracias. Muy lindos textos. No sé si alguien más así ¿no? Como de manera voluntaria o las nombro. Isis, adelante, Isis. Hola, yo también porque tengo una duda si no lo hice como demasiado personal y dejé la pieza a un ladito. Dejen, se los leo rapidísimo. Mi bisabuela me enseñó a hacer tortillas. La conocí de oído, no de vista. La conocí cuando hablaban de ella sobre cómo había sobrevivido a la revolución, cómo mi tatarabuela la escondía en un hoyo, la llenaba de tuna roja y les decía a los revolucionarios que padecía la viruela. Un día, cuando me dispuse a hacer tortillas, ella me enseñó, a través de sus historias, de sus movimientos corporales y el sonido del maíz quebrándose, los mismos que yo escuchaba mientras amasaba. Pero fue al poner mis manos sobre el machiwi, esa agüita con que te remojas las manos al hacer tortillas, cuando finalmente aprendí. Esa fue la historia que me devolvió la pieza de la fotógrafa Aida Maltrana, un metate con maíz quebrando y una imagen más de una mujer quebrando el maíz en el metate. Me recordó la importancia de poner el cuerpo también en nuestras herencias corporales, recordar que el hacer algo con las manos, como el machiwi, también importa, porque nos devuelve una fuerza de muchas generaciones, nos recuerda que caminamos juntas y que somos gracias y a pesar de nuestras herencias. Aunque esta pieza no habla de mi abuela, la autora retrata un contexto tan lejano y a la vez cercano al mío, que me confronta y a la vez me devuelve recuerdos tan familiares. Me recuerda que tenemos una memoria corporal más allá del recuerdo mental, que hay una unión heredada en nuestra configuración de ser, que hay saberes y sensibilidades que no son únicamente míos, que son prestados, heredados y compartidos. Mis preguntas son, ¿qué hacer con ellos? ¿Los gritamos? ¿Los reproducimos? ¿Los sacamos a la plaza pública, aunque parezca cliché? ¿Los compartimos? ¿Dónde los coloco? ¿Dónde los ubico corporalmente? Ahí me quedé. Súper. Y esa es sobre... Es sobre una fotografía de un metate con maíz quebrado y otra, una mujer que está quebrando justo el maíz. ¿De quién es? De Aida Maltrana. Ya. Yo creo que va muy bien, me gusta mucho. Y sí, justo lo que faltaría ahora, o lo que podrías agregar, sería eso, ¿no? En la imagen, un poco eso, ¿no? Como ya nombrar la imagen, es en la fotografía del artista, su nombre, año, podemos observar toda esta relación que hay, o sea, todo lo que ya sí lo menciona implícitamente, pero hay que, como, estos textos, Pau, son para después darles difusión, ¿no? Entiendo yo. Sí, la idea es que justo armemos una publicación, ya sea un catálogo, un fanzine, y también sean parte de la exposición. Ujú. Sí, no es regaño, ¿eh? Porque aquí dice Luz que sí lo menciona implícitamente. No es regaño para nada, sino simplemente como ayudarles a que esos textos que van a ser leídos fuera de este contexto, porque en este contexto entendemos perfecto de qué van, ¿no? Pero si esos textos después se arman en un catálogo y ese catálogo va a ser leído por otras personas que no estuvieron aquí, entonces, ¿cómo les, no? Un poco quizás darles esa información también. Eh, Ajá, esa información sobre las piezas. Entonces, a mí me encantó el texto, me parece hermoso y me gusta mucho que esté relacionado también, ¿no? Con tu experiencia personal, que todo eso está presente. Me encantó. Ya nada más, quizás para el cierre justo del texto, como ya hacer la alusión, ¿no? A decir, es una fotografía de esta artista, la artista es de, no sé de dónde sea el artista, pero bueno, ¿no? Como el datito biográfico del artista y puedes cerrar con eso tu texto, pero me parece maravilloso.
Entonces ya, pues sí, nada más para el cierrecito, remitirnos a la información del artista y sí, la información biográfica del artista, ¿no? Y con eso se puede cerrar el textito. Pero me encantó. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, mi duda era esa, si no lo hice muy personal y si no es como hacer No, trampa o algo. no, está lindo, está bien, está muy bien. Ya nada más para el cierre puedes agregar justo ¿no? El dato de la pieza y, ¿no? La información biográfica así breve de la autora. Si encuentras un datito, quizás, ¿no? O sea, ya como volver un poco a la autora. Eso lo puedes hacer para el cierre. O sea, como decir la autora, pues que dependerá, ¿no? Justo de dónde es la autora y de dónde, si esas fotos son de su abuela, a lo mejor también coincide que si son o no son de su abuela también, ¿no? No lo sabemos. La información que puedas ahí encontrar ya sobre la autora y con eso puedes hacer el cierre de ese texto. Pero está muy lindo, me gusta mucho que esté esta parte personal tuya ahí implicada. Muchas gracias, Isis. Gracias. Ana tiene su manita levantada. Perdón, es que no encontraba el botón. Sí, mis textos son súper cortitos. Creo que alargarme no es una capacidad que yo tenga, pero se los leo rápido. Primero, el de la artista, que se llama Échale ganas la pieza, y mi texto empieza justo con el pie de la foto, que es Échale ganas, de Gabriela Sandoval, fanzine hecho en 2019, impreso sobre papel adherible. Getsemani lo compró en Paperworks. Siempre me han gustado los carritos de venta ambulantes. El estilo de vida portátil y sobre ruedas me parece lleno de poesía y practicidad. Por ello, cuando me topé con esta fotografía de la archiva, me atrajo de inmediato. Después vi que no es únicamente una foto, sino un fanzine de calcomanías impreso todo en papel autoadherible, lo cual lo hizo aún más fantástico. Me imagino un álbum de esos coleccionables de los años 80 del siglo pasado, o también esas señales callejeras repletas de stickers pegados unos sobre otros, lo cual es siempre divertido y buenísimo como medio de comunicación, al ser atractivo visualmente y sumamente democrático. Gabriela Sandoval es la autora de esta publicación. Ella es una artista visual egresada de la UNAM que investiga a través de sus procesos visuales a la economía informal, lo cual tiene mucho sentido al intentar relacionar a la autora con el fanzine, que encontré completo en una página de internet de Medios Múltiples, entidad en la que ella ha trabajado con más artistas de la capital. Con Medios Múltiples esmeran en exponer su arte en espacios públicos y periféricos dentro de la llamada megalópolis. Llevan sus piezas a ferias y muros de la periferia citadina. Échale ganas, título del fanzine, describe en solo 2 palabras la esencia de la vida del vendedor ambulante dentro y fuera de México. Frase un poco slang, un poco genérica, popular para todos los que necesitemos ánimos cuando vamos de bajada y que agrada o desagrada según la suerte o quien te la diga. A mí me la dijo la portada del fanzine y me alegró el día. Súper. Sí, muy bien, Ana. Y pues el mío es mucho más corto porque es que leo los 2 o solo uno. Si quieres leer los dos y también, bueno, Isis ya no nos compartió Claro. ¿no? Pero si quieres, tú, Ana, cerramos contigo y ahorita volvemos con Isis y luego ya nos movemos. Sí, adelante. este es de menos de 30 segundos. Paisajes de transfiguración. He observado que en la travesía de los seres vivos por el territorio, el paisaje se transforma e integra a quienes lo atraviesan en su geografía. Su presencia histórica lo transfigura. Mi proceso parte de esta observación documental y presente de los paisajes, los transeúntes y el campo. Animales y personas se cruzan en los mismos parajes, pero en diferentes momentos. Recopilo sus imágenes en fotografías, las tallo en matrices y las repito sobre textiles y papel. Son huellas sinuosas de intrincadas formas y simples siluetas a la vez. Se sobreponen y se encuentran en capas de tinta que presuponen su ausencia y su existencia en el mismo instante impreso. Y ya.
Gracias, Ana. Pues no sé si volvemos a Isis, que ya nos... Yo del Ajá, otro, la verdad es que no lo lograste mucho. lo logré, entonces mejor paso, sí. Va, perfecto, todo bien. Em, Están Dulce y Atli. sí, perfecto. Nada más iba a decir que en los textos en sus textos personales, si pueden agregar los que suban, ¿no? Que agreguen la imagen. No sé si ajá, cuando suban al Drive, que Ah, agreguen la imagen de la obra, de la que están, de la propia. Ya, porque a lo mejor eso no fue tan obvio, pero, ¿no? Que esté ahí como completito. Y bueno, entonces estaba en lista. Perdón, Pau, ya no vi en qué orden estaban. ¿Dulce? ¿Seguía? Sí, Dulce y luego Atli. Y luego ah, Rosario. Súper, gracias. Adelante. así aquí estoy. Pues el primero me quedó muy cortito, no lo terminé, pero igual quería leerlo pues para ver, porque siento que no lo logré, pero bueno. Eh, bueno, aquí en la carpeta puse la pieza que elegí, es una fotografía, y bueno, el texto es acerca de la fotografía de Carola Orellana. A veces, a veces una anda en la búsqueda siempre de lo que le es familiar o cercano, y así te encontré. Un día soleado, aunque me parecen más románticos los nublados. Lo que me llamó la atención fue que tengo una foto parecida con mi mamá y mi hermano, y que tu foto fue tomada el año en que nací, 1991. Fotografía análoga, 15 por 10 centímetros, archivo familiar. Y luego coloqué multiuniverso. Nos vimos en Metro Baquedano. Aún me pierdo en Santiago. Te reíste de mí porque te dije que me parecía bello cómo sonaba Baquedano. No tardamos en llegar a tu casa y ya era hora de la 11. Panito amasado, palta y té negro. Acercaste una caja de zapatos y me empezaste a contar de las fotos. Aquí estamos mi mamá, mi hermana y yo. Tus cachetitos. No te dije eso ni esto este día, pero se me hace muy precioso lo que conocemos como álbum personal, familiar, nuestra memoria y registro. Y ya ahí acabé. Como que me faltó el cierre, pero bueno, ahí lo dejé. Bueno, igual estos textos los pueden Eh, todavía terminar, ¿no? Todavía pueden trabajarlos, si sienten que les hizo falta, todavía los pueden trabajar un poquito más. Y pues no sé si quieres el link, Pau, donde viene la información biográfica de las artistas. A lo mejor también volvérselos a compartir si quieren echar ojito, para que venga sí, también un poco de la yo, notita de... sí, es que yo sí vi la información, bueno, del Sí, inventario, pero como que no sabía dónde ponerlo. O sea, como que por eso siento que no terminé porque como que tenía en cuenta a lo que había que escribir idealmente, pero no lo supe resolver. Entonces sí quisiera escribirlo otra vez, dónde, ajá, pero como bueno. dónde cerrarlo. Pueden ponerlo Ujú. un poco al cierre, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser una idea, es decir, ya, entonces ya hablé como de la pieza, de cómo me relaciono con ella y luego eh, ya quizás para el cierre puede decirse, ¿no? El artista es originaria de tal, alguna reflexión, si es que el artista la da, ¿no? Porque es que a veces las artistas lo... Por eso está interesante que ustedes ahorita que están haciendo su proceso creativo, a ver, ahí voy. ¿Cómo se unen estos dos ejercicios? Porque justo cuando después alguien quiere escribir sobre ustedes, si ustedes no han dicho mucho sobre el proceso de su obra o lo que informa su obra, las historiadoras, curadoras, escritoras no tendrán suficiente material para poder hacerles un texto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en su texto de reflexión creativa es darle información a el público, lectoras, lectores, audiencia en general, sobre eso, sobre cómo piensan ustedes, desde dónde están elaborando,
cuáles son sus historias personales, cuál es, ¿no? Eso que les atraviesa, así. Em, bueno, entonces les digo, ¿no? Y eso va a ayudar a que después cuando alguien quiera escribir sobre ustedes tenga más información. Y ya, regresando entonces a este ejercicio sobre las artistas, sí, podemos así que para el cierre, ¿no? Si de pronto no encontramos mucho en dónde está ese dato o no había mucha información, se puede poner para el cierre los datos que tengamos. Esa puede ser una opción, ¿no? Como esta artista pertenece a la periferia, no sé, vive en Cuautitlán Izcalli, no sé, o sea, como un poquito nada más de desde dónde se enuncia quizás, si es que eso es importante, ¿no? Desde ahí, no sé. Pero eso puede ser, si no hallan muy bien en el propio cuerpo del texto, cómo enlazarlo, puede ir al final. La otra sería a mitad del texto, ¿no? Y entonces van uniendo las dos historias. Es decir, hablo de la pieza, ¿no? Hablo de mi experiencia con ella y luego cómo se unen las dos. Es decir, un ejemplo, lo estoy inventando, ¿eh? Yo lo estoy inventando nada más, pero eh, sí, como dos, ¿no? Ajá, como dos personas que vivimos en la periferia, experimentamos, como dos personas que decidimos vivir en provincia, o sea, como que van hilando ahí, ¿no? Las historias de una y de otra, y ya luego van dejando el espacio, ¿no? Como para la artista. O sea, esa puede ser otra transición también que pueden hacer ahí en los textos. Como estrategias, ¿no? Digo nada más para que también ahí aparezca un poco de información de las propias artistas en la medida en la que haya, porque a veces no hay, ¿no? O no hay mucha información de dónde podemos sacar. Ahí veo carita así de pregunta de Dulce, así como, ¿qué será? Pero No, pueden, sí es que estaba pensando sí cómo, estabas pero sí, sí pensando, ¿no? ¿Dónde entendí. puede quedar mejor? Ajá. Sí, Pero cargando. bueno, pueden tener, sí, incluso este ratito, ¿no? Las que ya pasaron, pues igual pueden seguir ocupando este ratito para seguir articulando. Vale, muchas gracias, Dulce. Gracias. Eh, Atli, Ay, hola, a ver si se alcanza a ver, es que tengo problemas con mis datos. Eh, me parece interesante porque creo que escogí la misma imagen de Dulce, pero ya intervenida con unos bordados. Entonces yo lo vi desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, no puedo compartir pantalla, pero creo que si alguien me ayudara para que igual comparar eso de las dos imágenes. Y bueno, yo empiezo, la obra se llama Tribu Bordada, es de Carolina Orellana, ella es de Santiago de Chile y la foto fue tomada en 1990, pero la intervención se hizo en marzo del 2021. Entonces, como que es algo que en lo poco que he empezado a escribir, estoy agarrando como el hábito de siempre poner la primera pregunta que me detona la imagen. En este caso es, ¿por qué ninguna de las mujeres de la imagen mira a la cámara? Santiago de Chile, 1990. La caída anunciada de la dictadura de Pinochet enmarca... Ay, perdón. Ajá, es esa, sí. Bueno, sigo, perdón. Santiago de Chile, 1990. La caída anunciada de la dictadura de Pinochet enmarca la imagen intervenida por diversos bordados de la artista Carolina Orellana, titulada Tribu Bordada. Un acontecimiento que posiblemente para esos momentos en ella pasaba desapercibido. Quizá no así para su madre, que con la mirada ajena al fotógrafo esboza una sonrisa tímida y perdida hacia otro horizonte, mientras su cabeza rebosa sobre la pequeña Carola de 6 años y entre sus brazos sostiene una bebé que mira curiosa a su hermana. Sobre cortinas delgadas que cubren la ventana emergen bordados entrelazados con hilo dorado, que forman elipses, la eterna espiral de uniones genéticas. Entreteje con hilos de colores la relación entre diferentes generaciones de mujeres nacidas durante la dictadura, 1973-1989. Como Carolina refiere, en su familia no se hablaba de política.
Sin embargo, esta las atraviesa aún en el aparente silencio. Lo dice sus miradas, aunque ninguna mire a la cámara. Ese sería como el textito. Súper. Sí, y creo que es muy bueno que podamos ver la imagen. Igual, ¿no? Ahorita, si quieren para las demás lecturas, está buenísimo ver la imagen y escuchar el texto, y entonces eso nos da como más referencia. Y me encanta que el contexto es súper importante. El contexto le da toda la potencia. Entonces también eso, creo que, ¿no? Qué bueno que empiezas por me parece muy, muy, muy acertado que empieces por un contexto. Y a eso, sí, me parece súper acertado que empieces planteando ahí, ¿no? Como este marco histórico, este contexto que nos hace ver frente a la fragilidad cómo la maternidad es un acto político, ¿no? La reproducción, la vida. La vida se vuelve importante frente a estos marcos de opresión. Entonces, eso, ¿no? También me parece muy, 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 muy importante que lo hayas iniciado así en el texto. Y bueno, eso, ¿no? Muchas veces ese contexto es el que le da el peso a las piezas. Entonces, ahí, ¿no? Como reflexión general. Pero súper bien, me encanta. Muchas gracias, Atli. Bueno, tengo el otro, es muy cortito, el de mi pieza personal. Sí. Bueno, no sé si lo... Sí, bueno, es una pieza que empecé a trabajar que me empezó a gustar mucho coleccionar piedras, de justo de todo, como siempre camino mucho, muchas de las calles donde yo vivo no están pavimentadas. Yo vivo en Morelos, Cuautla, que es una ciudad que no vivo específicamente en el centro de Cuautla, sino todavía vivo en una colonia ya entre los límites de Cuautla y Huaxtepec, ¿no? Cocoyoc. Entonces hay mucha terracería. Y pues uno de los elementos que creo que siempre me ha acompañado ha sido las piedras y empecé a ponerle ahora atención. Entonces la pieza es Hablar con piedras, exploraciones geológicas, y el proyecto más grande es extractivismo temporal, porque pues lo que hago es tomarlas, las fotografío de diferentes ángulos y las regreso. A lo mejor no en el mismo lugar, pero bueno, quedan, ¿no? En el espacio. Y me interesa relacionarlo con lo no humano, o sea, me interesa lo no humano de la periferia, las agencias ancestrales, la inmanencia, es decir, la piedra es piedra a pesar de que yo esté o no esté, la ontología estética, es decir, que es una piedra, el extractivismo, el capitaloceno, ¿no? Porque muchos de estos elementos pues están siendo extraídos pues para la construcción de un montón de cosas que tienen que ver con el capitaloceno, la contemplación, porque pues las fotografío de diferentes ángulos, la temporalidad, el materialismo viviente, esta relación cosmopolítica de estas agencias, qué implicaciones dialógicas puedo establecer con estas materialidades, y pues mi territorio que es Cuautla, Morelos. Y pues bueno, ahí hice ahí como un pequeño, como no sé si entre poema o pensando en la carta, pero creo que no me salió muy bien. Y empiezo igual con la pregunta que es como que algo que no puedo dejar de hacer, que me pregunto, ¿qué es una piedra? Rondan las conexiones inadvertidas, desde el tropiezo hasta el recurso inagotable e inerte, la edificación del capitalismo, materialidades geológicas tomadas para el consumo, extraídas de manera temporal en un desplazamiento involuntario, acompañamientos ancestrales, manipulables, alterables y medibles, sustratos transformados en técnica, devenidos casa, institución y corporativo, agencias a cielo abierto, unificadas objeto, explotadas en la cotidianidad para sostener al mundo, arte, experiencia sensible, existencia directa, un trato con la materia que permanece, se conserva, un acercamiento hecho presencia, comenzar por el ente y concluir en la inmanencia. Digamos que eso es como lo que logré como hilar. O sea, todavía falta mucho, a lo mejor más como del proyecto en sí, pero bueno, fue como lo que pude hacer en este tiempo. En este cortito tiempo, porque también, ¿no? Fue un tiempo pequeñito que decidimos que íbamos a integrar a esta sesión. Súper. Pues muchas gracias, Atli. Muy bien. ¿Dulce? Rosario, ¿seguía? Rosario, No sé si... Rosario, entonces. Rosario. Gracias. Bueno, yo el ejercicio de las artistas solo subí como el primer ejercicio de la observación para elegir la obra. Y la crónica, bueno, donde se englobaba todo ese ya no lo terminé, lo subo más tarde, pero está chiquito, igual y me orientan. Yo elegí la pieza que se llama Detente, no te pierdas.
Y bueno, empecé diciendo, corporalidad, no te pierdas, palabras que se leen al desnudo, mirando la fisionomía de tu mujer. Expones tus senos en señal de seguridad y resistencia. Tus brazos relajados son el marco de lo que enuncias y compartes. Vibro. Tu propuesta radica en mirarte y redireccionar la mirada en ese otro que no reconoce el propio. Tiene miedo, violenta y acosa. Entonces, hasta ahí me quedé. Y bueno, de ahí ya tenía que buscar lo de los datos, que ya los tengo. Es de la artista del catálogo, es esta... Ay, lo tenía por acá. Jessica Mondragón. Y bueno, ya lo demás lo termino. Entonces, bueno. Y Sí, el que sí. Perdón, ¿eh? Y luego un poco como justo siguiendo em, los datos contextuales, pues los vivimos, ¿no? Entonces piensa si tal vez también puede ser interesante hablar de datos de contexto em, en términos, pues son crudos, ¿no? Pero estadísticas sobre violencia, ¿no? Feminicidios, etc. O sea, de pronto también pueden agregar como un poco ese peso. En realidad, y esta pieza es, bueno, es como una foto que es, creo que por lo que entendí, es ella misma anunciando el tema del acoso, ¿no? Y me gustó mucho, justo porque, bueno, me encanta el desnudo, como desde muchos enfoques, y me atrapó, pero la experiencia, comentando rapidísimo lo de las dos dulces, ¿no? O sea, estas coincidencias que podemos tener entre mujeres, aunque no o sea, aunque no hemos tenido un diálogo previo, siempre me he planteado, o sea, el tema de los senos, o sea, cuál es el morbo que se monta, ¿no? De manera tan exacerbada, cuando lo que plantea justo el artista es todos poseemos, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres, pero bueno, este señalamiento y todo lo que simplifica y simbólicamente está depositado, pues ahí. Entonces está bastante interesante el ejercicio, pero ya lo termino, pero que dije, bueno, le hago unos ajustes a partir de las opiniones, y ya, para que quede listo. Y el otro, el del proceso creativo, ese sí, ahorita como que en los 5 minutos sí traté de pulirlo. Igual creo que es muy corto. Si quieren, se los comparto y si no, cedo la palabra a las demás compañeras, no hay problema. Pues si quieres, sí, si lo adelantaste un poquito y ya lo tienes ahí, algo que quieres compartir, adelante. Ay, sí, estoy muy nerviosa. No, relájate, tranquila. Bueno, lo hice a forma de carta, lo cual el formato me gustó un montón. Y dice, bueno, Ciudad de México a 3 de septiembre del 2022. Querido viejo, hace tanto que no te he escrito y menos conversado contigo en sueños. Te cuento que al comenzar a prepararme y hacer los deberes, un vecino nos compartió su música. Escuchaba la Sonora Santanera y eso me hizo pensar mucho, mucho en ti. Esos domingos por la mañana cuando encendías tu consola con algo de tu gusto musical. Sin más, comencé a chiflar y mis pies a moverse, tanto que me dirigí al pasillo y frente al espejo bailé. Justo de eso último es de lo que quiero contarte. A partir de mi inquietud, participé en un taller de danza, vivir el cuerpo desde el movimiento. No sabes lo cuán grandioso y disfrutante resultó y resulta cuando me doy el tiempo de mover mi cuerpo, las formas de expresión que cada parte realiza, la conexión de los sentidos y mi mente viejo, mi mente aún mejor situada en ese momento. Me fui a la ducha danzando y con el contacto con el agua salen más emociones que me hacen vibrar cada vez más que te recuerdo. Es hermoso hacer uso de las manifestaciones para conocer y contactar el alma, los recuerdos, los dolores, las ausencias, las risas y hablar de ello en mi quehacer, en la docencia. Incitar a la expresión y al descubrimiento y replanteo propio. Un ejemplo de esto fue en mi primer curso de pintura. ¿Sabes? ¿Sabes lo que elegí para pintar? Jarrones. Seguro no te cae de extraño, dado que siempre me han fascinado. Y en nuestros paseos emprendía la búsqueda de alguno de ellos que me llamara la atención, que fuese distinto en color, forma, material, tamaño, mismos que ahora son parte de mi hogar,
Además, te añado que en cada foto, danza, pintura que hago, trato que estén presentes. Me explico mejor. Ante un ejercicio de exploración, ante mi fijación por los jarrones, indagué en el arquetipo, el cual sería el útero, en señal de calor, cuidado, ocultamiento y más. Viejo, es bello jugar a pintar jarrones en distintas técnicas y tratar de plasmar mi yo en ellos, desde la elección de colores, dimensiones, unidades, texturas y más. De forma paralela, danzar, sabiendo esto de los jarrones, de adentro hacia afuera, en señal de sacarlo de adentro, lo que oprime de forma social en una unión conmigo, querido viejo. Ya. Súper, está muy lindo. Yo creo que si tienen chance como de compartirnos una imagen cuando lean sus textitos, también eso estaría interesante, ¿no? Porque así nos vamos acercando desde la imagen o, ajá, como teniendo los dos referentes. Igual de las artistas, es que no tengo yo abierto el del repositorio como para los textos de artista para poder ver la pieza y este, y escuchar el texto al mismo tiempo, ¿no? Y entonces a lo mejor desde ahí ya, bueno, pero eso para las siguientes. Pero me gustó mucho. Creo que es muy linda esta experiencia y cómo vas contando, ¿no? Y relatando la experiencia del cuerpo. Y en realidad sí avanzaste mucho, efectivamente aquí te dice Pau, no, sí avanzaste bastante. Sí, yo también creo que avanzaste bastante. Entonces, bueno, va muy bien. Pues muchas gracias, Rosario. Tenemos ahora sí a Dulce Fernández. Fernanda, sí, Fernanda, es que no lo veo completo, perdón, Dulce. no te preocupes. Adelante. Bueno, yo tengo muy poquito de los dos porque no pude estar en la sesión pasada. Entonces, bueno, digamos que he ido recopilando un poco acerca de lo que se ha ido haciendo. Pero bueno, primero voy a leer el textito de una de las obras que están Igual y presentes. ahora sí hacemos eso de la obra, ver la obra. Sí, puedo, déjame comparto ¿Puedes pantalla. compartir pantalla? Ajá. Sí, miren, le estoy haciendo de esta obra de Sueños Rotos. Ya, súper. Ajá. Voy a dejar de compartir tantito para ver el texto. Y bueno, mi texto es dice, a veces los espacios que habitamos devienen monstruosos, peligrosos. La rigidez de las almohadas de cerámica, manchadas con rojo sangre, nos transmiten el dolor de los sueños que se rompen. Una almohada rígida es una contradicción que nos perturba a la hora de dormir. En la obra Sueños Rotos de Carmen Roset, de Carmen Roset, es que Ay, sí, disculpa. como se proyectó, se me quitó mi página y no me puedo salir. Como mi computadora es medio viejita, se trabó un poquito. Sí, no te preocupes. No sé si Carmen está acá hoy. Mm, No, ¿verdad? Yo creo que ahora no se a pudo. ver, ya lo logré. Bueno, lo voy a volver a leer. Dice, a veces los espacios que habitamos devienen monstruosos, peligrosos. La rigidez de las almohadas de cerámica, manchadas con rojo sangre, nos transmiten el dolor de los sueños que se rompen. Una almohada rígida es una contradicción que nos perturba a la hora de dormir. En la obra Sueños Rotos de Carmen Roset se expresa la violencia de un espacio familiar que se proyecta súbitamente violento. ¿Qué pasa cuando el espacio de la recámara deja de ser seguro? ¿De qué tantas maneras se pueden romper los sueños? Los relatos de violencia doméstica nos hablan de sueños que no se cumplieron. Las imágenes de sábanas blancas son perturbadas por un rojo vivo que nos habla del dolor de amores fallidos, de prisiones y torturas que se esconden por debajo de la cama. Entonces, ese fue el textito que escribí con respecto a la obra, pero bueno, como no había tenido mucho tiempo porque no pude estar en la sesión pasada, no tuve tiempo de investigar tanto con respecto al artista. No, está muy bien. Me gusta mucho cómo vas pensando en esa materialidad, ¿no? O sea, qué significa que esas almohadas sean rígidas, ¿no? Y cómo le das ahí una metáfora. O sea, creo que está muy... Sí, por eso decía, no sé si está por aquí Carmen, ¿no? Qué emoción leer un texto sobre su obra. Está buenísimo. No, muy bien, está lindo el texto. Adelante, Dulce. ¿Y ¿nos vas a compartir lo otro?
Sí, nada más que ahí yo entro en un problema porque yo no soy artista visual. Entonces, pues escribí un textito muy, muy breve con respecto a mi práctica. Puse, no me considero artista visual, soy torpe con las manos, pero he estado explorando el ejercicio de la escritura personal. Para entender, escribo. Siento que en la escritura se inscriben, sin saberlo, saberes corporales que se instalan en mí y me ayudan a procesar aspectos mentales y afectivos. Quisiera dejar de lado la parte intelectual y solo escribir, y que en esta escritura se instalaran y se quedaran plasmados vestigios de las cosas que no entiendo, pero siento. Ya, eso fue lo único que pude escribir. Sí, también sobre el proceso de escritura se me pasó decirles eso, ¿no? Que no solamente si no son artistas visuales y son más bien escritoras, editoras, podía ser sobre eso, pero qué bueno que sí lo hiciste. Entonces sí, efectivamente, ¿no? Su proceso creativo mismo si no hacen una cosa objetual, pero me parece que va muy bien ese texto también. Súper, muchas gracias, Dulce. Muchas gracias. Y luego ya no veo más manitas levantadas. Entonces no sé si, cómo hacemos, si ya vi una aparecer y desaparecer fugazmente. Ah, Aida. Súper, adelante, Aida. Gracias. Primero les muestro la imagen y luego me regreso para leerlo ahí porque creo que tengo que hacer el movimiento. A ver. Sí. Bueno, la imagen es esta y de hecho forma parte de una serie de Sofía Carvajal. Ahorita me digo para que la vean y me regreso acá. Y bueno, es... Perdón. Bueno, es Sofía Carvajal, Atizapán, Estado de México, 25 de noviembre de 2020, fotografía digital de la serie Femininjas, Mujeres que Luchan. La imagen que faltaba. Amamos el barrio, pero nuestros sueños están fuera de él. Esta es una consigna de Sofía a manera de declaratoria. Hay una lente en la periferia que desprende del centro y fija su enfoque en un grupo de 6 fotógrafas jóvenes acuerpadas entre la atención y la fuerza de otras y otros. A nivel del suelo parecen observar el mismo objetivo, sujeto o sujeta. Sin embargo, la fotógrafa que se encuentra en primer plano de rodillas observa sin apuntar con su lente. Su mirada es la que narra. 2 de ellas de pie y de rodillas dirigen su mirada a través de su cámara. Otra más observa la imagen que ha capturado en su visor. La postura del brazo revela la presencia de una fotógrafa más, quien lleva un pañuelo verde. No solo fotógrafas, también son activistas. Todas portan equipos de fotografía profesional, cascos y cubrebocas. Destaca el color violeta en quien observa sin su lente mediando la mirada. La imagen es nítida, contrastan el color negro y los acentos color violeta, verde y rojo. Al fondo, fuera de foco, se distingue la arquitectura clásica de un edificio que por sus ventanas arqueadas sabemos se trata de un edificio histórico. La historia siempre en el centro, pero esta vez intervenida con los cuerpos que se desplazan a la izquierda. Soy Imagen Tiempo. Así se nombra Sofía Carvajal, fotoperiodista, feminista, activista, habitante del Estado de México. A ella no le importa desplazar su mirada al centro, al sur o al norte. Celebró adquirir un equipo y relata en sus redes sociales que durante los últimos años había capturado el tiempo solo a través de sus ojos hasta que pudo observar el mundo tan de cerca con un objetivo de 300 milímetros. Y así vienen las preguntas. ¿Cuánto cuesta estudiar fotografía, dedicarse a la fotografía y no tener a la mano las herramientas al vivir en la periferia, herramientas de transporte, de formación y protección? Gracias a fotógrafas que acompañan la digna rabia de los feminismos que irrumpieron en el espacio público, se narraron otras historias de la protesta. Sofía es fundadora del proyecto Femininjas, Mujeres que Luchan. Le interesa narrar y capturar el trabajo de fotoperiodistas y fotógrafas documentales que cubren las protestas feministas. En el Estado de México hay pocas fotógrafas que cubren las luchas feministas en contra de los feminicidios. Así reflexiona en sus videodiarios en Instagram. Una investigación que logró fue apoyada por el proyecto Corriente Alterna de la UNAM. Así como expresa su apoyo a las protestas en las calles, también ha observado esta violencia estructurada alrededor de quienes, como ella, desean dedicarse a la fotografía. Por no tener dónde estudiar, salarios precarios, equipo de trabajo carísimo, y sobre todo violencia
solamente por ser mujer. Eso es narración de Sofía. Es así como se ha dedicado a visibilizar la resistencia que otras mujeres muestran al cargar con sus equipos, salir desde el paradero del transporte público y trasladarse a las distintas geografías en el centro del país. Faltaban esas otras imágenes de quienes están detrás de estas narrativas que han resistido a la mirada masculina que revictimiza y oculta los afectos, las redes y la ira por la omisión de un Estado patriarcal. Sofía es fotógrafa independiente, documenta acciones de colectivas feministas en el lado norte del Estado de México, redactora de La Cadera de Eva en el periódico La Silla Rota y becaria en Corriente Alterna, la unidad de investigaciones periodísticas de la UNAM. ¿Cómo damos cuenta de las violencias hacia las mujeres si nosotras no nos narramos? Dice Mariana Berlanga, socióloga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que escribió Una mirada al feminicidio. Las fotografías constituyen testimonios, recortes, evidencias, formas de ver ciertos sucesos. Nos faltan esas otras miradas, esas otras fotografías desde las periferias. Y bueno, hasta ahí voy. Súper, me encanta que recuperaste mucho la voz de la propia artista. Ay, es que sí es bien interesante lo que hace, bien bonito. Sí, y está el contexto, ¿no? De dónde viene la fotógrafa, entonces desde dónde está mirando, la reflexión sobre la dificultad de la cámara, ¿no? O sea, tener un equipo fotográfico. Entonces, súper bien, ¿no? La reflexión sobre el medio, sobre el artista, sobre, ¿no? De dónde viene, sus otros proyectos. Creo que está muy bien documentada y es un texto súper interesante, ¿no? Mucha información. Justo cuando, ¿no? Esto que dice Úrsula Le Guin de contar es escuchar, ¿no? Así aquí tiene mucho sentido. O sea, cuentas lo que has escuchado, o sea, en este caso escuchaste mucho o leíste mucho sobre el artista, es evidente, ¿no? Sobre la fotógrafa, sobre la fotoperiodista y lo has puesto ahí en primer plano, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Qué está pensando? O sea, te pusiste mucho en sus zapatos. Súper, muchísimas gracias, Aida. No, gracias a ti. ¿Del otro texto lo hiciste o no? Sí, también, aunque también le falta, pero digo, a los dos les falta, pero si quieren les comparto primero la imagen también. Nada más un momentito, porque aquí como que esto. Ay, perdón, a ver. Bueno, esto es a partir de este trabajo que me tocó hacer en Chiapas en 1992, Mujeres en los Altos, y regreso al texto. Bueno, esta es una carta dirigida a Sofía Carvajal, fotógrafa independiente. Miro tus imágenes y escucho tu video diario sin tropiezos y con mucha honestidad en la poética de tus palabras. Me vi en ti hace ya muchas décadas, al poder comprar mi primera cámara con mi salario. A diferencia del presente, esta era analógica y me acompañé de ella sin estar consciente de los feminismos. Cursé la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero con una mezcla de todo y con una cámara prestada, porque entonces era imposible adquirir un equipo fotográfico. Al leerte y escucharte, reflexiono que en aquel momento no me movilicé ni me desplacé como valientemente lo haces desde tu lugar a tu joven edad, y mucho menos en ese momento las protestas feministas salían a las calles. Los movimientos eran más dispersos y con discusiones más hacia adentro, o bien hacia afuera, pero no tan narradas en los medios de luchas de trabajadoras o de mujeres defensoras de la tierra que estaban invisibilizadas. Recuerdo las imágenes que pude registrar con mi cámara analógica en los Altos de Chiapas durante un trabajo audiovisual para el lugar donde entonces yo trabajaba. Era mi oportunidad de desplazamiento a través del trabajo para otros. Se trataba de talleres de sexualidad dirigidos a mujeres de los pueblos Otzil y Celtal en los municipios de Chenaló y Chiquinibalbo, 7, 8 años antes del levantamiento zapatista. Era inimaginable que eso sucediera en un gobierno paternalista. Fue mi primer viaje a una comunidad indígena, pero el golpe de la realidad fue tan fuerte que me quería llevar las imágenes para mí, llenas de vida, a pesar de las carencias y la violencia estructural evidente en esa parte del territorio. Llenas de vida porque te devolvían los pies a la tierra literalmente.
por los bordados que abrigaban a las mujeres, por el trabajo a mano de muchas horas, además de ser madres desde los 13 o 14 años. Sus cuerpos se fortalecían con los años, pues las caminatas eran largas, siempre por pendientes, sin zapatos muchas de ellas, cargando leños, pero su dignidad y su ser erguidas me parecían potentes. Por ello fueron pocas las imágenes que pude captar con su permiso, pero las cuido tanto porque me permitieron conocer una mirada que no fuera extractiva, a diferencia del objetivo que por el trabajo debíamos cumplir. Te leo y te escucho en ese acompañamiento a tus compañeras fotógrafas. Me resuena los años que tardé para adquirir un equipo reflex, pero más me resuena tu capacidad para defender tu deseo de ser fotógrafa independiente y en un contexto donde sí, las protestas feministas irrumpieron en el espacio público. Una lucha con la que, sin importar la edad, muchas nos hemos identificado. Es verdad lo que dices, ser fotógrafa es diferente a ser fotógrafo, y documentar estos procesos de mujeres jóvenes como tú y que se trasladan en el transporte público hacia los lugares de cobertura me significan mucho. Yo lo empecé a hacer, no sé si tarde, pero en edad avanzada, que pesa por la energía que ya no es la misma. Había dejado la fotografía por mis deberes laborales y en 2015 pude comprar de nuevo un equipo, pero esta vez con la necesidad de salir a las calles, y surgió la digna rabia y mi deseo de formar parte y documentar. Fue así como me integré a colectivas para cubrir las luchas feministas. Recuerdo la primera en Ciudad Universitaria cuando asesinaron a Lesbi. La violencia se endureció o se visibilizó, y así entendí que había que narrarnos, porque las consignas de mujeres más jóvenes que yo eran separatistas ante la mirada extractiva de los hombres, reporteros y fotógrafos. De ahí en adelante las protestas no pararon. Yo con mi cámara no me quería perder parte de este momento de vida hasta que nos confinamos al inicio de 2020, justo después de ese grito potente del 8M. Sin embargo, Sofía, tú y otras compañeras fotógrafas han resistido y no han callado, porque las revueltas feministas siguen y sus imágenes se viralizan. Y hasta ahí voy. Súper, pues me gusta mucho este diálogo intergeneracional, es que también me parece que es súper importante, ¿no? Cómo nos vamos mirando y aliando y entendiendo, ¿no? Los diferentes contextos. Sí. Eso me parece que es, ¿no? Como una reflexión muy linda y una dedicatoria muy bonita de lo que están haciendo estas generaciones más jovencitas que lo rompen todo, ¿no? Sí, y además Sofía pues está documentando justo el trabajo de las fotógrafas, ¿no? De sus compañeras, que eso está bien bonito, la verdad. Súper. Muchísimas gracias. No, gracias. Pues no veo manos levantadas. No sé si porque son tímidas o porque no alcanzaron a terminar Yo puedo compartir uno, si nadie levantó la mano, que es sobre la imagen de Julia Nava, una imagen de Julia Nava. Yo la puse ahí mismo, en la carpeta de textos sobre compañeras, hay una imagen en JPG, ahí está, que termina con 0028. Porque si abro acá y abro la imagen, no voy a poder leer el texto que está acá. A ver si... Ah, ya. Ahí está esa. La ilustración de Julia Nava presenta como imagen central a una mujer que es calavera y soldada y que está empuñando un arma punzante en una mano y una bandera en la otra. Lleva puesta ropa de combate, suelta y cómoda, y las municiones que carga se acoplan a su vestuario. Un sombrero enorme, color amarillo, con bordes color naranja, corona el pelo negro y la gran trenza que cuelga hasta su pecho. Su piel es azul turquesa, su nariz muy roja, sus dientes muy blancos, su ropa negra y naranja, su arma color rojo como su nariz y sus balas. Es una imagen fuerte, de colores saturados y contraste. También de colores con historia, como la combinación del negro y rojo en la bandera, que nos liga a las movilizaciones y huelgas del movimiento obrero mexicano. La imagen de su cara se repite como un sello o marca tenue hasta llenar todo el fondo, y la única palabra que aparece abajo y a la izquierda nos reafirma algo que ya sabemos sobre su identidad: soldada.
Que nos quede claro, una mujer soldada, que está muerta y está viva, que es fantasma y es pura presencia. Nos mira fijamente, se expresa desde el cuerpo y la mirada, a pesar de tener hoyos negros en vez de ojos. Julia Nava se enuncia como lesbiana, feminista, socióloga e historiadora, y elige, en esta imagen y en otras que conforman el catálogo, traer al centro de la escena y dar presencia a los lugares silenciados o no narrados de la historia política y social mexicana. Esta búsqueda va más allá de la circulación de sus imágenes en las redes sociales desde el proyecto Las Mujeres que nos dieron historia, del cual esta imagen es parte. Su labor de rescate se proyecta además en la curaduría, proyectos editoriales, la escritura y docencia. Como declara la artista, abro comillas, somos las sujetas políticas de nuestras creaciones, nuestras luchas y nuestras experiencias. Seremos quienes cuenten esta historia. Cierro comillas. Somos también las manos creadoras de imágenes que son pura potencia, que atraviesan el campo de batalla por la lucha de los sentidos y discursos hoy en disputa. Ese es el texto sobre la ilustración. Buenísimo. Intenté como traer también las otras, digamos, que ella subió. Y el texto mío lo empecé, pero me dio como mucha emoción. Así que lo voy a seguir. Escribí re poquito, pero bueno, tengo yo otro texto que también es más experimental sobre ese mismo trabajo, pero que es parte del trabajo. No sé si se vale subirlo, cortito igual, son 2 páginas. Sí. Eso. Adelante. Perfecto, pues eso, ¿no? Me gusta mucho cómo hay esta referencia a la imagen directamente, ¿no? A lo que puede significar, a los elementos simbólicos y pues eso, ¿no? Ir enunciando todos los contextos, todo. Entonces, muy bien. No sé si alguien más quiera compartir lo que trabajaron. Igual son las... Sí, así... Ah, sí, perfecto. Aquí veo a Belia. Hola. Bueno, yo escribí, bueno, y yo voy como un poquito atrasada porque no había entrado como a la clase pasada. Bueno, a la sesión pasada. Y escribí sobre una imagen que es un collage, bueno, yo creo que es como un collage de Steph Bargan. No encontré después en la carpeta la imagen, pero sí en el inventario, entonces se las voy a compartir para que vean cuál es, pero se ve muy chiquita porque es una impresión de pantalla y está como muy chiquitita. A ver, ahí les doy. Se las comparto y luego dejo de compartir pantalla para poder ver el texto. Ahí va. No sé si ahí lo ven. Sí, se ve. Ajá. ¿Sí se ve? Ok, bueno, voy a dejar de compartir ahí para poder decirles. Sorry, es que mi laptop es muy lenta. Ahí está. El título es Ser, la creadora es Steph Bargan, es una obra del año 2019. Steph Bargan es del Estado de México, nació en 1999, es una mujer periférica, multidisciplinaria que trabaja la fotografía digital y análoga, el bordado y el artwork y microfanzines. Su obra se construye desde la vulnerabilidad, desde el dolor, desde los límites rotos, desde el miedo, derivado de los recorridos como mujer periférica en el borde que experimenta. Bueno, el texto que yo puse fue: bajo el sol tedioso y aburrido como de domingos, escuchando béisbol en la radio, se extiende sobre las avenidas infinitas, ardientes y solitarias, los cuerpos de mujeres vulnerables, desnudos a la vista y al hambre de otros se exhiben. Mujeres en anhelo de vuelo viven. Hay paisajes catastróficos para los cuerpos de las mujeres. Entonces existimos y dejamos de existir en otros lugares o en muchos lugares porque otros nos llevan ahí.
Bueno, ese es como el texto que yo hice y la descripción de la, pues de la obra, pues yo lo veo como que es un collage de imágenes que me hace sentirme en un tiempo pasado, de décadas atrás, o al menos eso me sugiere que sea blanco y negro, en el que se introduce el cuerpo de una mujer desnuda en un paisaje que me da la impresión de ser un paisaje fronterizo, una avenida larga, y que el color azul de fondo me hace pensar que esa avenida es infinita, quizá por el tedio que me da. Pensar que es un día soleado, caliente y largo, algo que me sugieren las sombras que proyectan las columnas, aunque en el cielo hay una estrella, me parece que representa un anhelo. Una mano que puede ser de cualquier persona decide o incide en lo que sucede con la mujer flotante en el paisaje. El cuerpo de una mujer que al estar desnuda me parece representar la vulnerabilidad de los cuerpos de las mujeres desnudos y exhibidos en el espacio público, sacados y colocados muchas veces por razones, decisiones o a conveniencia siempre de alguien más que no propiamente las mujeres. Y sobre mi texto, pues ese todavía no lo voy a compartir porque voy como ahí, avancé muy poquito porque estaba como apenas avanzando con este. Sí, no te preocupes. Sí, es que de pronto no fueron, bueno, el tiempo puede ser muy corto, muy largo, muy corto, ¿no? Pero no te preocupes, pues tendrán tiempo también para terminar los textos de su proceso creativo y los pueden subir después. Y bueno, esto está, eso, ¿no? Me parece que esto lo pueden seguir alimentando. Y muchas gracias, Belia. Está muy Gracias. interesante tu texto. Muchas gracias. Gracias. Y veo a Paola ahí con esa manita. Yo igual hice, agarré una de Steph Barragán, pero no, creo que no lo voy a compartir ese porque está como que está ahí medio ambiguo. Y quería compartirles el que hice sobre mi proceso, que también siento que le falta, pero está un poco más avanzado. Les voy a compartir la pantalla y lo voy a leer acá en el cel para no quitarles la imagen. Dice, hoy te quiero contar sobre sentirse pequeña. ¿Sabías que Paola significa mujer pequeña o la que es pequeña? Hace unos meses me sentía muy contrariada por una pieza que iba a exponer en el Centro Cultural de España en México, junto con Larisa Alcántara y Naomi Domínguez. En lo que sería una segunda parte de la muestra, Ecatepec no solo es de Morelos. Nos habían asignado un espacio muy específico porque seríamos 8 proyectos dentro de una sala pequeña. Yo había considerado hacer un móvil sobre Ecatepec para aprovechar la altura de la sala. Primero pensé en realizar un juego de palabras, después en colocar objetos o usar solo colores. Al final decidí que colocaría únicamente la palabra Ecatepec, a manera de statement, de provocación. La pieza titulada El peso de las palabras terminó siendo un letrero de más de 4 metros de alto con un acabado en obra negra, aludiendo al cemento de las casas de las periferias. La semana del montaje me dio COVID y no pude llevar la obra, así que me apoyaron unos amigos en trasladarla y montarla. Cuando la curadora la vio, casi se infarta. Es gigante, me dijo. Noté su angustia en los mensajes de WhatsApp y me sentí terrible. Quería desarmar la pieza, ir corriendo a la España y llevar cualquier otra obra mucho más pequeña. Les compartí mi preocupación a Naomi y Larisa y les dije que justo por eso nunca me había atrevido a trabajar en formatos grandes. A lo que Larisa comentó, no hay que hacernos chiquitas. Sus palabras me retumbaron. Era verdad, siempre he tratado de mantenerme pequeña, invisible. Esta vez decidí que no, que ya no sería la mujer con piezas pequeñas. Qué belleza, muy bien. Está muy bien y además eso, ¿no? La reflexión justo sobre un proceso personal, sobre una pieza en particular y cómo eso, ¿no? Nos trae reflexiones sobre nuestra propia vida y cómo es que así como mujeres nos han enseñado, ¿no? A lo pequeño, a no llamar mucho la atención, a no ser muy ruidosas, ni muy estridentes, ni demasiado, nunca demasiado, nada demasiado, ¿no? Entonces es una reflexión muy bonita sobre una pieza y tu confrontación con el espacio. Súper bien, muchísimas gracias, Paola. Pues
es casi la una. No sé si hay alguien más que quiera compartir ahora algo de los textos que escribió. Dulce quería compartir algo. Dulce, porque Sí, pasamos a Dulce y luego como estábamos revisando lo de los tiempos, solo compartió una parte. Sí, Dulce. Sí, Sí, Dulce. bueno, acá estoy. Ahí voy, es que ya lo había cerrado. Ya. Bueno, este es el segundo texto y es de mi proceso. Bueno, sábado 3 de septiembre, 9:18 AM. Querida, escribo un poco confusa y con la panza vacía. Estaba lavando una taza para servirme café con leche y pensaba que cuando escribo tengo que decidir entre dos voces. Una, lo que quisiera decir y dos, lo que de verdad quiero decir. No sé si me entiendas, pero al escribir no quiero pensar en agradar o que sea algo como para encajar, porque entonces, ¿qué sentido tiene, no? Perdona la falta de signo al inicio, pero he comprado un teclado con idioma al revés. Igual tal vez eso pase con los acentos. En fin, lo que te decía es que, pues a mí me gusta escribir. Siento que es una forma de decir lo que no puedo en voz alta, y aquí entre letras y signos se me hace más sencillo o al menos menos aterrador. Escribo cuando no puedo dormir o cuando se me desbordan las emociones. He notado que más cuando se me juntan los dolores y hay que hacer espacio. Eso me da un poco de culpa. ¿Por qué escribo más cuando algo se me va que de lo que se mantiene y me mantiene? Hip hip hurra, ya encontré el signo de interrogación. Quisiera escribir de lo que veo todos los días, de despertar, de los rayos del sol, la montaña que me dan ganas de abrazar, las mariposas monarca que vuelan en mí cuando voy a nadar. Y discúlpame, querida, pero ya he perdido el hilo de esta conversación. Para escribir pondría que son necesarios 3 pasos, al menos para mí. 1, hacer caso a ese impulso de escribir, ya sean las notas del cel, una libreta, la mano, una servilleta. 2, a lo mejor escribir como si nadie te va a leer, y no en un sentido de que a quién le importa, más bien de disfrutarlo, así como cuando se baila sola, descalza, en la sala, despeinada. Y 3, compartirlo con el mundo. Y de este paso no estoy muy segura, porque es como si invitaras a todas las personas a tu casa y que lleguen o bien cuando hay cena lista para todas o cuando no se ha barrido ni cambiado el agua del florero. Pero ¿y eso qué? Te puede invitar a la casa de una, solo a la entrada, a la sala, a la habitación, a donde tú quieras. Y es que la casa también tiene capas. ¿Será que es como escribir? Yo digo que sí, pero ya me perdí. Te cuento todo esto porque hablar contigo siempre es como hablar conmigo. Somos un espejo. Y ni siquiera tengo que decir tu nombre 3 veces para ver tu reflejo. Me voy antes de que se enfríe mi café. Y por favor, promete que me vas a escribir seguido. Contesta esta carta para no sentir que grité y que no había eco. Además de que quiero saber qué piensas, cómo te encuentras y lo que tú me quieras contar. Sinceramente mía, Dulce. Y ya. Muy bien, muchas gracias. Me gusta mucho eso de escribir como bailar también, ¿no? Así esta cosa muy corporal y muy lúdica. Eh, pues bueno, pues agradecerles por este tiempito, por haberse conectado en sábado y por haber hecho textos sobre sus compañeras, porque es un regalo muy bonito ponerse en el lugar de las demás y si estamos hablando siempre de sororidad, ¿no? Y de cuidados y, ¿no? Es un ejercicio de sororidad ponerte a pensar en el trabajo de una compañera y hablar del trabajo de una compañera, ¿no? Dedicarle tiempo y espacio de nuestras vidas complicadas y, y avasalladoras, pero realmente darnos ese tiempo para, ¿no? Saber qué están pensando, pensar en su producción y, ¿no? Y hacerles un textito, es un acto, para mí es un acto súper amoroso. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Tendrán tiempo, ahí está el link, entonces si quieren todavía trabajarle algo a los textos o las que no terminaron sobre todo, ¿no? Que sintieron que les hizo falta tiempito, los pueden seguir trabajando, los pueden seguir abonando y se pueden subir a ese link. Y también los personales, ¿no? Que de pronto, bueno, también hicimos ese cambio de chip, ¿no? Estamos pensando en la compañera, ya, ahora sí regresamos a nosotras, ¿no? Entonces, si de pronto el cambio de chip les fue así medio complicado,
pues también lo pueden trabajar pensando, ¿no? Así en una pieza, en un algo, o si no tuvieron de plano tiempo de hacerlo, bueno, hacerlo. Las que no tuvieron tiempo de hacerlo, las que sí lo hicieron y lo quieren completar, lo pueden ahí subir. Y pues creo que de mi parte por ahora sería todo. Muchas gracias, mucho gusto en conocerlas y en compartir este ratito, estos 3 ratitos de las sesiones, y pues ahí estaremos en contacto para lo que se ofrezca. Y pues ya cedo la palabra a Paola, no sé si quiere ahí. Gracias. Gracias. Pues no, muchas gracias, Junuen. La verdad estuvieron muy lindas tus sesiones. Siempre es un gusto escucharte, ver tu trabajo, leerte. Les compartía también lo de la Bienal. Y pues ojalá nos podamos, o puedas ver también el resultado final de acá de la laboratoria. Me encantaría, que justo. Sí, sí, sí. A ver si también te avientas un texto o algo ahí. Y de hecho eso te iba a decir que marquen, porque también vi que por ahí Luz luego dijo que también había elegido la misma pieza, que fue algo en lo que no, que bueno, luego se puede armar, ese texto se puede hacer colectivo, o sea, también pensar en eso, ¿no? Que hay muchas formas de, o sea, no tan, bueno, pero yo sí quisiera ver sobre cuáles no han escrito, si después las marcamos. Sí. Para que yo, sí me encantaría colaborar también con un textito para ese catálogo. Y entonces saber nada más sobre cuáles piezas no se ha escrito nada para también abonar, ¿no? Va, y sí, invítenme ¿no? a ver los resultados, con mucho gusto estoy ahí atenta. Y pues el textito de la Bienal es chiquitín porque había muy poco espacio para la revista impresa. Entonces tuve que hacer ahí un súper resumen, pero sí es una Bienal donde el 80% de las participantes son mujeres. Es una Bienal en la que sí, digamos, esa representatividad me gustó mucho que hay mucha pintura, me gustó mucho pues los temas de la propia Bienal, que Leonora Carrington sea la inspiración total. Así que, bueno, ahí sí le pueden echar un ojito, están interesantes las piezas y tuve que hacer una super selección porque no había mucho espacio, se quedaron varias cosas fuera, pero bueno, traté ahí de que estuvieran. Entonces, bueno, por ahí ya me hizo favor Paola de compartirles el link. Y bueno, pues les digo, ahí estoy atenta para lo que gusten. Ahí me encuentran igual en Facebook como Junuen Díaz, y si no, pues a través de Paola, y si no, pues ya nos vemos más adelantito. Suerte con todo, las abrazo y luego nos echamos más cafés juntas. Sí, muchas gracias, Junuen. Muchas gracias a todas. Gracias, bonito fin. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Bye. Y yo me quedo tantito contigo, Pa. Nada más para. De pronto. Ya. Ya. Oye, Junuen, muchísimas gracias. Ay, espera.